Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Em, el día de hoy vamos a hablar pues no de muy buenas noticias, tampoco, no es una noticia muy buena, ni buena, porque obviamente cuando se trata de enfermedad, cuando se trata de a un paciente, a una persona que enferme, sea de lo que sea de una simple gripa, sea de alguna enfermedad un poco más fuerte, como por ejemplo un cáncer o algún tipo de enfermedad que tenga que ver con algo irreversible, pues bueno, por supuesto no es una buena noticia. Sin embargo, es una noticia muy particular, eh, porque si ustedes bien saben y sabemos un poco de historia, a lo largo de la historia siempre hemos tenido muchas o varias epidemias. Y si no epidemias, algunas enfermedades que han causado, perdón, una disculpa, que han hecho que la historia tenga algún giro. Y que bueno, también gracias a esta enfermedad y gracias a lo que ha sucedido o acontecido y gracias a la lamentable pérdida de vidas, se han descubierto se han descubierto medicamentos, se han elaborado vacunas para poder obviamente frenar lo más que se pueda, prevenir ciertas enfermedades. Y bueno, pues el resurgimiento de enfermedades se ha estado viendo mucho lo que ha sido de 2020, particularmente 2021 a la fecha, como por ejemplo el sarampión, hay algunos casos de viruela, ¿no? No en México, pero sí en otros lugares, como después lo vamos a revisar, un caso que hubo de viruela de Alaska, en Estados Unidos, Alaska. Ahora ya la UNAM advierte acerca del resurgimiento del sarampión. Pero lo que llama la atención son enfermedades que sí han causado una tragedia a nivel mundial. En este caso hablamos muy particularmente de la peste negra o la peste bubónica, que es una enfermedad que es causada por una infección bacteriana, que, que específicamente por la bacteria Yersinia pestis. Yersinia pestis, que tiene una característica muy particular, que tiene forma de bastón. Eh, y bueno, pues digamos que no son casos, ¿no? En plural, no son casos los que se han presentado. Pero esta Yersinia pestis, pues sí, lo que ha sido la semana pasada en Estados Unidos y hace 10 años, se han presentado casos. Se han presentado casos, no muchos casos, pero sí se han presentado. Si hablamos de estadística, eh, Estados Unidos ha sido un foco muy importante de notificación de este tipo de enfermedad. No, obviamente no ha sido una enfermedad como se presentó en aquellos tiempos en Europa en el siglo XIV, y que bueno, llegó a expandirse todavía a ciertas regiones. Pero sí, obviamente, pues son casos que muy mínimos, pero que pues obviamente preocupan, ¿no? Y siempre que hay un caso como el que sucedió la semana pasada, muy específicamente en Oregon, pues por supuesto que es de llamar la atención. Siempre va a ser de llamar la atención cuando hay una enfermedad en la cual ya no existe, entre comillas, o existía, y que pues por supuesto no ha sido erradicada con este tipo de confirmaciones. Si hablamos de estadística, esta enfermedad, eh, en ausencia de tratamiento, es decir, no hay un seguimiento, no hay antibióticos, esta persona corre el peligro de formar parte de la estadística o de la tasa de letalidad que oscila entre un 30% y el 100%, es decir, la muerte en un 100%. 30% pues es poco, ¿no? Si comparamos solamente con una persona, pero pues obviamente el 100% ya no hay forma. La manera en la que se pueda contagiar esta enfermedad pues son varias, ¿no? Eh, particularmente con este paciente, pues bueno, tiene una mascota que es un gato que presentó algunos síntomas, ¿no? Presentó un absceso con contenido con pus o de pus, este, y obviamente presentaba ciertos síntomas que sospechaban de la enfermedad, ¿no?
muy inespecíficos, como puede presentar en COVID, como pueden presentar en otras enfermedades. Ya hablando de la persona, presentaba malestar general, presentaba cansancio, debilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que caracteriza mucho a esta enfermedad es la inflamación de los ganglios linfáticos. Por eso el nombre de peste bubónica, porque cuando se inflama un ganglio linfático, se le llama a esta inflamación bubón. Entonces, con este nombre, pues obviamente en su tiempo fue lo que causó la peste bubónica. La peste negra, lo que causó lo llamado y lo que fue muy grande fue la muerte negra. Entonces, particularmente ya hablando de este paciente, pues fue un gato, al parecer lo que contagió a esta persona, y esta persona empezó a presentar síntomas. Obviamente las autoridades pues hicieron un papel excepcional, tanto las autoridades sanitarias, por ejemplo, no en este caso su médico tratante, que se llama Richard Fawcett. Richard Fawcett lo que dice es que bueno, se logró prevenir la enfermedad, está respondiendo al tratamiento de antibióticos, y bueno, pues al parecer no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de alarma. Ya se les avisó a las personas que tuvo en contacto directo con este paciente, porque bueno, es muy contagiosa. Ya sea mediante la saliva, mediante cualquier líquido, líquido corporal, o fluidos corporales, mejor dicho. Y muy particularmente el gato, bueno, pues el gato, ¿cómo es que se contagian entre animales o de animales a humanos? Bueno, muy simple. Puede ser igual mediante fluidos corporales o mediante las pulgas. Las pulgas llegan ya sea muertos o vivos, llegan a picar a los animales, y esta pulga al momento de alimentarse de la sangre llega a picar a otro animal o a un humano, y de esta manera es que se contagia. Por eso es que es bien complicado, pues saber o no saber si la enfermedad va a tener una propagación importante. Obviamente, con el paso del tiempo hemos visto, o hemos notado, pues que obviamente no hay nada de qué preocuparse hasta el momento, porque no existen casos que rebasen ni siquiera los 1000 casos de manera, o que se caractericen por ser mortales. Si hablamos de mortalidad, solamente han sido 584 casos, lo que llevamos de 2010 a 2015, y de 2015 hasta la fecha, pues solamente 584 casos de esta enfermedad han sido mortales. En total se han presentado aproximadamente de 3.248 casos en el mundo. Por eso es que pues obviamente no se habla mucho, ¿no? Porque realmente no tiene una importancia, sin minimizar por supuesto los 584 casos mortales, y obviamente a los que han presentado síntomas y ha sido muy molesto. Sin embargo, hablando de estadística, de a lo mejor de alguna reacción ya mucho más importante por parte de las autoridades sanitarias, pues no ha sido necesario de alguna manera pues llamar a la gente o llamar a la sociedad como algún peligro, o que tengamos cuidado, o que exista la posibilidad de que esto se vuelva pandemia, o que vuelva a reaparecer la la peste negra, la peste bubónica, bla bla bla. O sea, realmente no ha sido como necesario hacer eso, porque bueno, 3000 casos, pues prácticamente, hablando estadísticamente, no es nada. Pero sí es importante mencionarlo. Sí es importante mencionarlo para que ustedes conozcan más o menos los síntomas, ¿no? Que el principal es la inflamación de ganglios linfáticos, porque lo demás, como repito, es muy inespecífico, ¿no? Cualquier gripa te puede dar malestar general, cansancio, fiebre. Muy rara vez, solo muy rara vez, la peste bubónica llega a presentar manifestaciones de tipo dérmicas, es decir, en la piel. Estas famosas llamadas llagas, pues es lo que se llega a presentar muy rara vez en estos pacientes. Pero es importante que lo conozcan, definitivamente, ¿no? En México pues no es un país que se caracterice por haber presentado ni un caso, ¿no? de estos pacientes, ¿no? con síntomas de peste bubónica, pero
Aún así creo que es importante informarles, comentarles y que de alguna manera pues no alarmarlos, por supuesto, pero sí comentarles que hubo un caso. O sea, la noticia está, hace 10 años también hubo uno, hace 10 años fue en Estados Unidos también, no recuerdo exactamente o muy específicamente en qué pueblo o en qué lugar, pero también hace 10 años se presentó con un adolescente. Se detectó que a este adolescente lo picó una pulga y esta pulga fue la que le transmitió la enfermedad. Un paciente que respondió igual muy bien al tratamiento, no hubo ningún tipo de complicación, sin embargo, bueno, se presentó. Pero en total han sido más de 3.000 casos y específicamente 584 que han sido mortales. Entonces, de esta manera es como se presenta. Otra cosa importante que tienen que saber, o al menos creo yo, tiene un periodo de incubación de 7 días. Es decir, te pica la pulguita o llegas a transmitirla o a ingresarla a esta infección al organismo y después de 7 días llegas a presentar los síntomas. Eh, no crean que es luego, no crean que es así. Lo deben de saber, pero 7 días después es cuando en promedio llega a presentar síntomas el paciente. Bueno, pues algunas veces puede causar vómitos y náuseas, pero realmente es igual de inespecífico para nosotros, ¿no? Eh, y bueno, realmente las autoridades sanitarias sí fue importante que lo mencionaran, pero en general, no estamos en peligro, no es algo que deba preocuparnos por ahora, no es una situación de alarma, no es una situación que podamos decir eh, que pueda reaparecer esta epidemia o este lamentable suceso de hace ya unos siglos, pero que sí es bueno informarlo. Es bueno informarlo para que ustedes tengan, pues, primero que conozcan cómo son los síntomas, segundo que conozcan la información actual de salud, creo que tienen derecho de saberlo, para que, bueno, de alguna manera tengan este conocimiento y que si llegan a presentar algún síntoma o alguna situación, pues obviamente acudir con su médico de cabecera o de preferencia, ¿no? Eh, realmente, al menos yo creo que estamos en, en una época bastante complicada. A partir de que hubo una situación con COVID, ¿no? Hace ya 4 años, eh, pues han como surgido este tipo de enfermedades. Eh, entiendo que, como les comentaba, no es nada de preocuparse muy específicamente con la peste bubónica, pero sí es como un aviso pequeño, ¿no? De que sigue la enfermedad, sigue habiendo casos, sigue habiendo esta puerta abierta o entreabierta, emparejada, de que pues exista la posibilidad de que con algún descuido del hombre pueda resurgir alguna situación. Lo comento porque pareciera que la ignorancia también está o parece ser o se parece mucho a estas enfermedades que nos han invadido lamentablemente en los últimos años como COVID. La ignorancia también se llega a propagar y muy muy rápido. Han resurgido enfermedades como por ejemplo el sarampión. La UNAM ya avisó de que existe un riesgo importante, los casos siguen subiendo. Eh, lamentablemente, pues esto también tiene que ver mucho con la ignorancia, porque el sarampión es una enfermedad que en teoría ya no debería existir. O bueno, sí existir, pero al menos no manifestarse contra nosotros, porque bueno, tenemos la solución, que son las vacunas. Al menos eso es lo que se creía. Sin embargo, la ignorancia y sinónimo o ergo antivacunas
es lo que nos está llevando a este resurgimiento de enfermedades, lamentablemente, ¿no? El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa, y obviamente pues puede potencializarse a un estado grave. Entonces, esto es lo que preocupa, ¿no? Y específicamente con el sarampión, sobre todo estimaciones de la OMS, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, calculan que podrían existir actualmente hasta 9 millones de casos de sarampión en el mundo. 9 millones. Si hablamos que somos aproximadamente 8,000 millones de humanos, 9 millones pues no pareciera mucho, ¿no? Pero se supone que es una enfermedad que gracias a la vacunación, gracias a la medicina preventiva, tenemos que tener muchísimo menos de 9 millones. Si no es que cero. Si no es que cero. Obviamente cuando se detecta un caso de sarampión en México, bueno, pues es una alarma, ¿no? Es como, a ver, espérame, pues se supone que ya no, y obviamente avisar a epidemiología, avisar a todo, a todas las autoridades pertinentes. Pero existen estos personajes llamados antivacunas, en el cual, además de propagar desinformación, ellos se informan con mala información, y que además se basan en el sentimentalismo, es decir, yo no le voy a poner a mi hijo, uno, porque una le puede doler, segundo, porque le están administrando algo que yo no sé, y obviamente estas teorías conspiranoicas que nos siguen invadiendo y sigue dando mucho de qué hablar, y que pues por supuesto no es correcto. No es correcto. Y lamentablemente, hablando de defunciones, ha habido aproximadamente 136,000 defunciones por sarampión. Y la mayoría de ellas son niños. Imagínense. Entre otros datos de sarampión, los datos de los últimos 2 años han registrado en Europa aproximadamente 31,685 casos, de los cuales 941 fueron en 2022 y más de 30,000 en los primeros 10 meses de 2023. Lo que por supuesto causa una alerta importante, y hay por supuesto una llamada a la invitación a la atención médica. Pero por supuesto muchísimo más a la medicina preventiva, a las vacunas. Entonces, estos casos los han presentado en todos los grupos de edad básicamente, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos han registrado aproximadamente 1,515 casos en los últimos 5 años, la gran mayoría en personas no vacunadas. Ahí está. Hay 1,500 no vacunadas. Ese es el dato. Y esa es la clave. Esa es la clave. Las vacunas. ¿Y quiénes son responsables? Bueno, pues los antivacunas. Yo siempre he dicho que si eres antivacunas y quieres hijos, es una combinación pésima, errónea y letal. Está bien, no quieres creer en las vacunas, bueno, está bien, pero de preferencia no tengan hijos. Porque lo único que van a hacer es traer hijos para que mueran rápidamente. Eso es lo que está dictando la realidad. Y que por supuesto es algo anticientífico pensar que las vacunas no sirven. Es algo anticientífico que los antivacunas existan. Específicamente en nuestro país, México, el último brote de sarampión se registró en 2020, que fue muy de la mano con COVID-19. Y hubo un total más o menos de 196 casos. Y es mucho para haber sido una enfermedad que estaba totalmente controlada en un 100%. En un 100%. Y bueno, como se contagia, pues se transmite con contacto directo, con gotitas de saliva o estas famosas gotitas de flush. Y bueno, es como la manera peculiar de contagiarse, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente eso está sucediendo. Perdón, es que no pensé que no escuchaba. Y bueno, pues esta enfermedad
se caracteriza por un cuadro inicial que se parece mucho al de una gripa, ¿no? Es lo que les digo, son síntomas muy específicos. Empiezan con fiebre, con tos, estornudos, lagrimeo, congestión nasal, lo que, bueno, ya días después empieza algo más específico, que son algunas ronchas rojas pequeñas en la piel, o hay otras que son las manchas de Koplik que se presentan en el paladar de la boca, que son como, digamos, el signo patognomónico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un signo únicamente característico de esta enfermedad. Se llaman manchas de Koplik. Y eso tienen que verlo. Ese es un dato importante. Ese es un dato importante. Y bueno, el periodo de incubación, para que lo sepan, es un tiempo entre el contagio y la aparición de los síntomas. Es de entre más o menos de 7 a 21 días, que tiene un promedio de 10 más o menos, después del contacto. Y la persona infectada puede contagiar a otros desde 4 días antes hasta 4 días después de tener las lesiones en la piel, las cuales pueden durar más o menos de 4 a 7 días y posteriormente pues ya ocurre la descamación, que es un periodo muy 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 importante de contagio. Lamentablemente las complicaciones ocurren mucho más frecuentes en niños menores de 6 años. Por eso es importante que ustedes tengan cuidado con esta enfermedad. Aquí sí es mucho más importante, o sí ha sido mucho más grave que de lo que ha sido la peste bubónica. Aquí sí es mucho más importante porque, bueno, lamentablemente nuestros niños son los que sufren las consecuencias. Esos 136,000 casos no son en vano, que han sido muertes y la mayoría infantes. Entonces, eso es lo que la UNAM, lo que la OMS, lo que la CDC en Estados Unidos está advirtiendo. Entonces, a ver, en México nosotros tenemos la vacuna desde 1970. Desde 1970 ya se tenía la vacuna en México. En 1998 se sustituyó por la vacuna triple viral, que protege, además del sarampión, protege de rubiola y de parotiditis, es decir, de las famosas paperas. Entonces, tenemos la herramienta. O sea, ustedes tienen un centro de salud en medio privado, la vacuna. Si sus hijos no están vacunados, por favor, vacúnenlos. Vacúnenlos. Porque les va a salvar la vida. Les va a salvar la vida, sí o sí. Si no quieren vacunar a sus hijos, es sinónimo de no quererlos, incluso de odiarlos, de aborrecerlos. Porque los va a matar. Así de simple. Se escucha fuerte, pero es la realidad. Es la realidad. Si aman a sus hijos, si realmente los quieren, si realmente quieren que vivan muchos años, vacúnenlos. Vacúnenlos. Esto no es nuevo. Digamos que tenemos más o menos 15 años en la cual la vacunación no alcanza los niveles óptimos. A consecuencia de esto, pues las personas jóvenes no tienen protección contra este tipo de enfermedades. Y bueno, pues cuando llega la enfermedad, pues llega de manera letal y forma parte de la estadística de la muerte. Entonces, o de la tasa de mortalidad. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta, y sobre todo si tenemos hijos, que la vacunación es como encontrar oro. El encontrar algo es gratis o no tiene ningún costo. Todo tiene un costo. Digo, nada es gratis en esta vida. Es una mentira que alguna cosa o algún objeto o algo que te den que no te cueste, por supuesto alguien lo tuvo que costear. En este caso son nuestros impuestos. Y hay que aprovechar al menos eso que tenemos. La vacunación en México es de las mejores en el mundo. Eso sí. Eso sí. El sistema de vacunación en México es envidiable para todo el mundo. Es uno de los mejores. Tenemos un gran sistema, una gran planeación, una gran estrategia en cuanto a medicina preventiva, específicamente en la vacuna. Y tenemos que aprovecharlo.
y los otros países que nos escuchan, me parece, no sé, no estoy seguro aquí si ya estoy hablando sin ningún fundamento, pero me parece que hubo países como Francia que copiaron nuestro sistema de vacunación. Repito, no es algo que sea seguro, pero hubo países donde o replicaron nuestra estrategia, porque es muy buena. Entonces, por favor, vacunen a sus hijos. Vacunen a sus hijos. No crean en estas charlatanerías o en estas tonterías, ¿no? Repito, hace una semana exactamente hice un podcast de los charlatanes y uno de los que disque médicos decía que lo único necesario del cuerpo es su sistema inmune de manera natural. Está bien, sí es cierto. Sin embargo, las vacunas nos ayudan para potencializar esa protección o esa manera de defenderse de manera natural del cuerpo. Y los niños que apenas vienen o están conociendo el mundo, pues son mucho más débiles y tenemos que protegerlos de ciertas enfermedades como el sarampión, como la rubiola, como la viruela, como la hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tenemos a la mano, insisto. Al menos en México son gratuitas para la persona que quiera una vacuna. Es cierto, ha habido a veces escasez de ciertas vacunas y que a veces solamente se consigue por el medio privado. Pero son cuestiones temporales, no es siempre, y que creo que es importante que tomemos en cuenta. Que tomemos en cuenta. Porque pues están acrecentando estos casos, lamentablemente. Lamentablemente se están viendo en aumento y pues aún no, todavía no es una alarma mundial, pero puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Pasando a otra, digamos a otra enfermedad, ¿no? Existe algo que se llama la viruela de Alaska. Hubo un caso mortal en humanos, que fue una enfermedad descubierta hace poco, a mediados de septiembre de 2023. Una persona de la tercera edad, un anciano que reside en la península de Kenai, que está al sur de la ciudad de Anchorage, en Alaska, seguía un tratamiento farmacológico contra el cáncer y estaba inmunosuprimido, ¿no? Él notó como una bolita, una pápula de color roja, sensible en la axila derecha. No le tomó mucha importancia. Decidió ir, ¿no? Al médico después. Y durante las siguientes aproximadamente 6 semanas acudió en varias ocasiones al centro de atención primario o a atenderse de manera directa y al departamento de emergencias que es de ahí del lugar para una evaluación clínica de la lesión. Por supuesto, pues como es una enfermedad que se está viendo apenas, pues era confuso el caso. Era confuso, una situación muy difícil de identificar. Pues bueno, le recetaron cierta cantidad de antibióticos. El anciano o esta persona de tercera edad no respondía al tratamiento con antibióticos. Se realizó una biopsia de esta lesión. Pues no reveló afortunadamente ningún tipo de malignidad o de infección bacteriana. Pues obviamente las autoridades sanitarias dijeron, bueno, pues qué chingados es, ¿no? Con el paso de los días, el paciente experimenta ya otro tipo de síntomas, obviamente todavía inespecíficos, como por ejemplo la fatiga, ¿no? Y ya particularmente de la bolita que tenía en la axila, no solamente empezaba a crecer más, sino que se hacía más dura. El dolor de la axila derecha y en el hombro derecho pues estaba aumentando cada vez más. Y el 17 de noviembre del año pasado,
el pronóstico estaba empeorando. Fue hospitalizado este paciente. Y la razón principal de la digamos, extensa progresión de que lo que pensaban en su momento de una celulitis infecciosa que afectaba su brazo derecho, pues no había tiempo que perder, ¿no? El paciente fue trasladado a Anchorage y fue reubicado en un hospital donde pues existían un poquito más de recursos, porque bueno, sabemos que Alaska tiene, digo, además de que está muy aislado, de manera interna pues también tiene pueblos muy aislados, y en este caso el anciano pues no fue la excepción, ¿no? Y ya en Anchorage el paciente manifestó pues ya dolor mucho más intenso. El lugar donde se había realizado la biopsia en la axila derecha pues no cicatrizaba y drenaba abundante líquido seroso. No abundaba pus, pero sí líquido seroso. Existía una inflamación muscular extensa que afectaba a la axila derecha y además a la musculatura del hombro. O sea, ya estaba afectando mucho más a la región y a regiones vecinas. Y además de esto lo acompañaban otras 4 lesiones más pequeñas, que son parecidas precisamente a la viruela, en lugares difusos de todo el cuerpo. Y los médicos pues decían, bueno, ¿qué fregados está pasando? ¿Qué fregados está pasando? Bueno, pues tras realizar una amplios análisis al señor, fue enviada una muestra a los centros, a la CDC, ¿no? De Estados Unidos, es decir, a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se evidenció la presencia del virus de la viruela de Alaska. Esta viruela es de la familia de los artopoxivirus. La verdad es que ni siquiera yo conocía eso, pero es así, es de la familia de los artopoxivirus, que fue descubierto en el año 2015 en Alaska, en el área específicamente de Fairbanks. Pues hasta el momento solo habían sido notificados aproximadamente 7 infecciones en humanos. 7 nada más. Entonces, pues imagínense, estamos pareciera una era apocalíptica, ¿no? Digo, son pacientes muy puntuales, no son muchos, pero sí nos da como, o al menos a mí, me da a sospechar como que, a ver, espérame, ya estamos con COVID, ya estamos con el resurgimiento del sarampión. En su momento la viruela del mono, ahora la viruela de Alaska. Ya existió otro caso de peste bubónica. Es decir, estamos como no solamente en problemas sociales o socioculturales, pero sí ahora nuevamente damos de qué hablar. No damos, más bien darle de qué hablar mucho este tipo de enfermedades. Y solamente había 7, ahora ya presentó otro caso, ¿no? Lamentablemente es así. Ya que se identificó este patógeno, el anciano se convirtió en el octavo caso de la infección del virus de Alaska. Y bueno, obviamente pues ya recibió el tratamiento específico que consistió en medicamentos intravenosos y ciertos medicamentos como por ejemplo el tecovirimat y el brincidofovir. Todo el brincidofovir específicamente de manera oral y el tecovirimat de manera intravenosa. Y bueno, pues ya el anciano estuvo una semana en terapia y bueno, pues afortunadamente la condición del paciente comenzó a mejorar. Sin embargo, no fue suficiente. Además de esta administración de medicamentos, transcurrido un tiempo, el enfermo presentó retraso en la cicatrización de las heridas, porque ya no solamente era la axila derecha, sino también ya lo acompañaban otras bolitas, por así decirlo, ¿no? De viruela, y no cicatrizaban.
Y lamentablemente este paciente empezó a tener insuficiencia renal aguda, empezó con insuficiencia respiratoria y al final murió. Murió el mes pasado, enero de 2024. Y pues bueno, murió este paciente y obviamente los médicos lamentan esto. Lamentan esto. La segunda semana de este mes, es decir, de febrero de 2024, es decir, no tiene mucho, la semana pasada, los funcionarios del departamento de salud confirmaron que la muerte fue debida al virus de viruela de Alaska. Lamentablemente, siempre una muerte va a ser lamentable. Siempre. Siempre es así. Y me pareciera que los medios tradicionales, ¿no? Digo, obviamente esta información que les comento lo saqué de un periódico digital, específicamente del Economista, pero no se da la atención que se debe dar, ¿no? Y me parece que nosotros como creadores de contenido tenemos, o al menos yo tengo esta obligación moral de difundirlo. Ustedes conocen ya lo de sarampión, conocen ahorita ya lo de la viruela de Alaska, conocen también lo de la peste bubónica, incluso datos culturales de por qué se le llama peste bubónica. Pero tenemos que dar esta información, porque si ustedes llegan a presentar a lo mejor una bolita en la axila derecha, están a tiempo de poderlo atender y de no no dejarlo o no pasarlo por alto. Específicamente en este paciente que revisamos, pues tuvo mucho que ver, ¿no? La inmunosupresión que tenía. Si bien tal vez si no hubiera tenido este tratamiento con inmunosupresores, ¿no? Por el cáncer que tenía este paciente, pues posiblemente no habría manifestado, o no lo sabemos. Pero los síntomas son claros. Tiene síntomas inespecíficos y son síntomas específicos como lo que sucedió, ¿no? Con este paciente en la axila. Pero es importante que ustedes cuando tengan algún síntoma, algo que desconozcan o algo que ustedes sientan que no es normal, lo informen de manera inmediata. Porque, insisto, pareciera que vivimos en épocas apocalípticas, ¿no? Si lo quieren ver los creyentes, ¿no? La Biblia dice de todo esto, de que las pestes y las guerras, que estuvimos en guerra, ¿no? Y eso de las guerras se sigue de mucho de qué hablar, sigue dando de qué hablar y sigue agravándose en la situación, ¿no? Pareciera que sí estamos en una época muy complicada en la que dices, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero lo que nos compete, que es la salud, hay situaciones que se pueden prevenir. Por ejemplo, el sarampión. Vacúnense. La peste bubónica, bueno, no son muchos casos todavía, pero tiene que decirse y tiene que informarse por cualquier situación. La viruela de Alaska, es decir, 8 casos. Ok, no hay ningún problema. Pero, también la enfermedad de X, que también quieren como hacer pequeña la información que se dio. No, hay que tener mucha atención, prepararnos. Tenemos que, si ustedes están enfermos y tienen algún síntoma, por favor usen cubrebocas. Traten de mantener su lugar de trabajo, su casa ventilados, para que obviamente fluya el aire. Traten de comer lo más sanamente posible, de hacer ejercicio. Sé que es complicado a veces, pero, y suena cliché ya, ¿no? Pero el hacer ejercicio, el comer de manera adecuada, ¿no? Sus 3 veces al día y todo esto, bueno, hace un poquito más difícil que presentemos alguna enfermedad. Si bien es cierto, hay gente que no fuma y presenta cáncer de pulmón, eso es verdad. No, y hay gente que hace ejercicio, que se levanta temprano, que come adecuadamente, pero pues le da cáncer o le da otra cosa que lo mata, ¿no? Es diabético, por ejemplo. Entonces,
entiendo que no estamos exentos, pero hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder evitar estas situaciones. Y si nos da una enfermedad, que nuestro cuerpo esté al menos lo más fuerte posible, que nuestro sistema inmune esté lo más intacto posible para poder defenderse. Y sí, las vacunas nos ayudan. No es suficiente la protección, la defensa natural del cuerpo. Tenemos que ayudarlo a potencializar con vacunas. Vacúnense, por favor. Y los antivacunas, para ustedes tengo un mensaje, y es simplemente el que si ustedes no creen en vacunas, está perfecto. Está perfecto. Pero no quieran convencer a la demás gente de que no sirve. Ustedes convénzanse solitos, hagan lo que quieran con su vida solitos en su casa, pero no quieran convencer a la gente de que las vacunas no sirven. Por favor. Pues les agradezco mucho, espero que les haya servido esta información. Nos estamos escuchando en un DocMock posterior, y vamos a estar dando mucha más información y darle seguimiento a este tipo de casos. Vamos a estar en seguimiento a la enfermedad de X, vamos a estar dando seguimiento a otras cosas, y por supuesto se vienen más entrevistas, se vienen muchas cosas, la cual pues obviamente vamos a estar pues poniendo en mis redes sociales. Les voy a dejar mis redes sociales para que si quieren seguirme, adelante. Estamos para servirles, y por supuesto también el correo, que se quedó el correo de Cuadradoctor, va a seguir siendo el mismo, cuadradoctor@gmail.com, pero de todas maneras se los voy a poner en la caja de descripción del podcast. Que tengan un excelente martes. Hasta pronto.